Vamos a estudiar la discontinuidad del tipo evitable de una función f de x en un punto x igual a x sub 0. Para eso vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que se presente un tipo de discontinuidad evitable. En este caso la función tiene que ser continua en un punto x igual a x sub 0 y tiene que existir el límite de la función cuando x tienda al punto x sub 0. Vamos a analizar una función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. En primer lugar vamos a ver cuál es el dominio de esta función para determinar en qué valores de x vamos a analizar la discontinuidad. Vemos que el dominio de esta función son todos los reales menos el 2, ya que si nosotros reemplazamos el valor en x igual a 2, vemos que se anula el denominador y por lo tanto no existe la función cuando x vale 2. O sea que la función no está definida en 2. Esta es la primera condición de funciones continuas que no se cumple. Por lo tanto, con esto nosotros podemos afirmar que la función f de x es discontinua en x igual a 2. Una vez que analizamos la discontinuidad de la función en ese punto, vamos a analizar el límite de la misma cuando x tiende a 2. O sea, el límite de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Vemos que si evaluamos este límite cuando x tiende a 2, nos va a quedar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, hay que salvar la indeterminación para poder resolver el límite y eso lo vamos a realizar factorizando esta función. En el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, por lo tanto la vamos a poder factorizar expresándola como el producto de la suma por la diferencia de sus bases. Y en el denominador nos queda exactamente la misma expresión que ya teníamos. Vemos que ahora vamos a poder simplificar x menos 2 con x menos 2 porque como estamos evaluando esta función en el límite para x tendiendo a 2, x no toma ese valor sino que se aproxima a él. Por lo tanto, ahora sí podemos calcular este límite para x tendiendo a 2 porque nos queda la función x más 2. Este límite es igual a 4. Vemos que la función es discontinua en x igual a 2 y el límite existe para x tendiendo a 2. Por lo tanto, la función f de x presenta una discontinuidad evitable en x igual a 2. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Cuando tenemos una función del tipo g de x. En este caso, g de x es igual a 2x más 1 si x es distinto de 1 y es 5 si x es igual a 1. De la misma manera que antes, en primer lugar vamos a analizar el dominio de esta función. Podemos observar que acá tenemos un valor constante en 5 y la otra parte de la función 2x más 1 es una recta donde no hay ningún problema con los valores de x, puede tomar todos los reales. Esta es una función que está definida por partes, por tramos, y cuyo dominio son todos los reales. Aclaremos que la función es una sola, la función es g de x. Una vez que hemos determinado que el dominio son todos los reales, tenemos que determinar cuál es el punto, cuál es el valor de x que vamos a en el cual vamos a analizar la continuidad. Por lo tanto, vemos que una parte de la función se define para los x distintos de 1 y otra parte de la función se define cuando x es igual a 1. Por lo tanto, vamos a analizar la discontinuidad de esta función en x igual a 1. En primer lugar, vamos a ver
si existe la función en el valor x igual a 1, o sea, si existe g de 1, si la función está definida en ese valor. Y vemos que existe g de 1 porque cuando x vale 1, la función es igual a 5. Ahora, bien, vemos que se cumple la primera condición de continuidad de funciones, por lo tanto vamos a analizar la segunda condición de las funciones continuas. El límite, cuando x tiende a 1, de la función g de x. Bueno, tenemos que analizar el límite de esta función. ¿Qué parte de la función vamos a colocar acá en el límite? Bueno, vamos a colocar la recta porque es la función que vale cuando x es distinto de 1. Analizando el límite de esta función, vemos que es igual a 3. Por lo tanto, se cumple la segunda condición de continuidad de funciones, que dice que tiene que existir el límite de la misma. Pero si analizamos la tercera condición de la continuidad de las funciones, vemos que la función g de 1 es distinta al límite de la función g de x cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque 5 es distinto de 3. Entonces podemos afirmar de esta manera que la función g de x es discontinua en x igual a 1. Es discontinua en x igual a 1 y el límite existe. Por lo tanto, esta función g de x presenta una discontinuidad evitable en x igual a 1.